Tengo el honor de presentarles al profesor Leonel Alfonso Ferrer. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Derecho Constitucional y especializado en el área de elecciones. Él nos va a estar hablando un poco acerca de este tema, específicamente en su área de especialidad. Así que démosle una gran bienvenida al profesor Leonel Alfonso Ferrer. Gracias, Kairis, muy amable de tu parte. Este foro que me ha invitado se llama Panorama Político de cara a las elecciones parlamentarias del 2020. Es decir, exige un análisis político con relación a la convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral para el mes de diciembre de este año, con la finalidad de escoger nuevos integrantes de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el panorama que yo veo de cara en el 2020 para las elecciones parlamentarias? Realmente no es no soy muy optimista. Es un panorama lúgubre, es un panorama sombrío, porque esa convocatoria se está realizando con la falencia de dos principios fundamentales para poder lograr la transición democrática. Uno, sin acuerdo político, y dos, sin apego al ordenamiento jurídico. Y fíjense que lo hago deliberadamente de esta forma, porque la gran crisis política y socioeconómica, o económica y sociopolítica, el nombre que usted quiera darle, que tiene Venezuela, incluso la solución del problema económico grave que nosotros estamos atravesando en este momento y que ya lleva para poco más de 5 años, se resuelve es dándole solución al problema político. Y el problema político no se va a poder resolver sin llegar a acuerdos. Necesariamente es imperativo que haya acuerdos entre los factores que dirigen a la oposición venezolana con los factores que se encuentran empoderados, para utilizar una terminología que está muy en boga, que detentan el poder fácticamente. Vamos a estar claros, no vamos a estar entrando aquí yo soy constitucionalista, pero aquí, independientemente de que mi área de especialidad en principio es el área del derecho público, derecho constitucional y derecho administrativo, también lo es el análisis político. Soy especialista, entre otras cosas, en gobierno y política pública, y de hecho coordino el posgrado, que es un posgrado propiamente de ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela. Y desde el punto de vista del análisis político, que es lo que creo que debe primar aquí en esta disertación, no es posible la transición democrática si llegara a un acuerdo. Es necesario llegar a un acuerdo. Pero vemos con frustración cómo han sido malogrados en reiteradas oportunidades las distintas tentativas para llegar a un acuerdo. La mayor parte de ellas, no voy a excusar de que no haya habido cierta torpeza por algunos agentes de la oposición venezolana, es algo que no se puede, es irrefutable, pero fundamentalmente por el sabotaje de quienes detentan el poder.
de quienes están en el gobierno de facto en este momento, que lo primero que hacen es darle publicidad a los acuerdos. O sea, este es el único país del mundo, en todas partes del mundo, cuando se dan este tipo de conversaciones, esas conversaciones se hacen en privado. Aquí se anuncian simple y llanamente con la finalidad de que después que no llegara a nada, desilusionar, defraudar, deprimir a la mayor parte del sector opositor, que lo conforman las inmensas mayorías, en este momento lo conforman las inmensas mayorías del pueblo venezolano. Y que, bueno, siente sembrar en ellos la desesperanza y que no hay un mañana, sino que pareciera que esta es una situación que dar la impresión que es una situación que tiene una tendencia a eternizarse. Y en segundo lugar, y ahí sí, en el campo estrictamente normativo, jurídico, bueno, el solo hecho, la inconstitucional sentencia de la Sala Constitucional, que faculta ilegal e inconstitucionalmente, porque hay que repetirlo cientos de veces, a la espuria directiva del Consejo Nacional Electoral, porque no reúnen, esta junta directiva no cumplió la recientemente nombrada con los requisitos constitucionales para su designación, para que usurpe nuevamente la soberanía popular y desconociendo de forma atroz, atrabiliaria y flagrante la letra de la Constitución, obviando el artículo 186 constitucional, donde la base poblacional es 1,1% de la población total del país, obviando el hecho de que aparte de la representación poblacional hay una representación territorial en cada entidad federal de 3 diputados, obviando el procedimiento de elección democrático de los 3 representantes de las comunidades indígenas, estableciendo arbitrariamente un número de 277 diputados, que uno sabrá Dios dónde, violando la propia ley orgánica de procesos electorales del año 2009, que fue aprobada por la Asamblea Nacional cuando el chavismo tenía el control político de la Asamblea y lo presidía en esa oportunidad Diosdado Cabello Rondón, la Asamblea. Bueno, hace absolutamente inviable. Eso no es un proceso electoral, eso va a ser una votación interna entre los pocos láteres o adeptos que le queda al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, acordonarán seguramente los centros de votación para que la gente no permitirán fotos. Seguramente habrá muchos detenidos. Yo creo que ese día hay que ir y tomar fotos, videos, para hacer público frente a la opinión, no solamente la opinión pública nacional, frente a la comunidad internacional, hacer público el fraude, ¿no? Pero seguramente lo van a acordonar, entonces, con efectivo del Plan República, seguramente detendrán a quienes osen tomar fotos, que está dentro de su derecho democrático, porque son actos públicos, pero bueno, no querrán que sea un acto clandestino. Si usted toma un video, una foto, será detenido, y si dice algo le aplicarán entonces el Código Orgánico de Justicia Militar y dirán que ofensa al centinela, y si pueden aplicarle todos los delitos penales militares que puedan, lo van a hacer para procesarlos como en el 2017 en un tribunal penal militar, o se sacarán de un código penal que todos desconocemos de la Asamblea, o una ley penal electoral especial de el adefesio ese que llaman Asamblea Nacional Constituyente, que también es un órgano espurio e inconstitucional. Y lo que sí veo, lo único que veo bien es el hecho de que la clave de todo esto para obligar a una salida democrática, hablo del punto de vista interno, ¿no? No de lo que pueda hacer la comunidad internacional, sino del punto de vista interno,
ya que nosotros no tenemos la fuerza de las armas, que hasta ahora parecen las bayonetas estar aliadas al, al, al régimen. Entonces, creo que la única posibilidad, lo único que sería importante, bueno, es la unidad. Creo que el triunfo de la oposición va a consistir en la unidad. Yo siempre, y antes de tomarse las decisiones que hemos visto por los medios de comunicación y las redes sociales, de no participar, creo que lo importante, cuando me preguntaban, decía, era la unidad. Es irrelevante si la oposición decidía acudir o no acudir. Lo que sí es relevante es que estuviera fracturada. Si iba a acudir para evidenciar que la inmensa mayoría de los venezolanos vamos a ir a las urnas y que desconociendo la votación libérrima de los venezolanos, mediante fraudes, obligarnos a denunciar que esto no es una democracia y que no se respeta la voluntad popular, me parecía bien que todos fuésemos unidos y monolíticamente unidos a sufragar, sabiendo que nos iban a robar el proceso electoral, sabiendo que no van a respetar la voluntad popular y sabiendo que el paso ulterior era denunciar al mundo lo que estaba ocurriendo. Pero también creo que si la decisión era no ir, para no legitimar eso, no prestarse a esa componente, estaba bien. Lo que está mal es la fractura de la sociedad venezolana, de la inmensa sociedad opositora. Es decir, la oposición no puede estar fracturada. O todos íbamos a sufragar para después simple y llanamente denunciar el fraude, o todos, como parece haber un gran acuerdo, nos absteníamos de participar para no legitimar y denunciar efectivamente que no estamos allí para convalidar un proceso electoral espurio. Se escogió la segunda, me parece extraordinario. Lo que me parece muy malo sería que alguien, ¿qué es lo que pretende el gobierno? A través de estas organizaciones títeres, pseudo-organizaciones políticas, que obviamente están al amparo, a la sombra del gobierno, ¿no? A punta de dinero, que haciéndose revestidas de un supuesto barniz opositor, pretenden llamar a la sociedad a la participación en ese proceso electoral. Todos lo conocen allí, bueno, los partidos que se están prestando para eso. El partido que Avanzada Progresista, Cambiemos, hasta ahora parece que el más de Felipe Mujica, el partido de Claudio Fermín, en fin, esas organizaciones creadas simple y llanamente para convalidar, ¿no? Y legitimar, que es lo que requieren ellos desesperadamente, la legitimación de la oposición para poder ir a la comunidad internacional y decirle, mira, si participamos en unas elecciones que son competitivas y volvimos a ganar, el pueblo está con nosotros, entonces la comunidad internacional se ve obligada a levantar las sanciones. ¿Qué es lo que realmente les preocupa? Porque no les preocupa el pueblo, les preocupa son las sanciones, y muy particularmente las sanciones a ellos, las denominadas sanciones inteligentes, que son contra los bienes y el patrimonio que tienen ellos, el inmenso caudal de dinero apropiado ilegítimamente de las arcas públicas y que tienen en el exterior. Bueno, eso es lo que interesa, y a eso responde también el hecho de las intervenciones a la Directiva de Acción Democrática, a la Directiva de Primero Justicia, ¿no? A simple y llanamente tratar de darle un barniz democrático y legitimador al proceso electoral. Entonces, ¿cómo veo yo ese proceso? Para comenzar, no es un proceso electoral, es una votación, que es distinto a una elección. Y es una votación entre los militantes del PSUV
con la finalidad de presentar un escenario obviamente abiertamente falso, ¿no? Una suerte de mampara para tratar de parecer legítimo frente a la opinión, a la comunidad internacional y tratar de levantar, que es el gran dolor de cabeza de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, que son las sanciones internacionales. ¿Clares? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por la vía del chat. Me dicen que baje un poco, a lo mejor lo acerco un poco más a la cámara. Ok. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Aquí me pregunta Fernando Duarte qué pasos debería tomar la oposición de ahora en adelante. Bueno, Fernando, yo creo que el paso que debe tomar en la oposición es el que está haciendo. O sea, yo creo que se está llegando realmente la dirección correcta es, como repito, independientemente de la decisión que se tomó, yo en lo personal respaldo la decisión hasta ahora es no acudir al proceso electoral. Creo que acordar la unidad de criterio frente al proceso, frente al fraude electoral, era lo importante. No resquebrajar eso. Hubiese sido hecatómbico que algunos partidos de la oposición legítima dijeran que querían participar y otros no. Eso hubiese sido un desastre, una oposición fracturada. Pero que todos los sectores, por lo menos las organizaciones políticas más representativas y la gran mayoría de la población entienda que ir a legitimar, acudir a ese proceso, no tiene sentido porque eso no es una elección competitiva, no está inscrito a un proceso democrático, creo que es importantísimo, ¿no? Y estar claro con relación a ello. Hay algunos ingenuos, hay que decirlo, porque yo me los he encontrado, algunos ingenuos que dicen que la única herramienta que tienen es el voto, que ellos creen que hay que ir a votar las veces que sea para demostrar que no los quieren. Y hay que hacerle, nosotros todos tenemos que volvernos facilitadores, decirle que esa lamentablemente no es la vía, porque eso es irrelevante. El gobierno, después que perdió la Asamblea Nacional en el año 2015, entró en un sendero de ni siquiera cuidar la forma, de absoluto desapego al Estado de Derecho, a la Constitución, a la ley. Ya no le interesa la democracia, lo que le interesa es única y exclusivamente permanecer en el poder. Entonces, las formas les son irrelevantes. Si las formas estorban, ellos no tienen ningún tipo de pudor para desconocer esas formas. Después de Fernando, veo que está aquí Sebastián Anselmi. Me pregunta cómo es el balance de los costos políticos para la oposición y chavismo en estas elecciones. Bueno, yo creo que para el chavismo, desde el punto de vista para la oposición, si va unida, creo que va a ser importante. Claro, al final todos los que queremos son resultados ciertos en que esto se traduzca en una transición efectiva.
Yo no creo que ningún analista esté en la posibilidad de predecir. Se diría un acto de clarividencia política, de demagogia, pero yo creo que dentro del chavismo va a haber mucha más fractura, va a salir con mayor desprestigio, tanto internamente en la opinión pública como a nivel internacional va a ser más golpeado. Y cada día le va a ser a sus pocos aliados más difícil respaldarlo. Luis Molina pregunta, si hablamos de que ocurren las elecciones y hay abstención mayoritaria, ¿qué podría suceder luego? Bueno, simple y llanamente lo que sucede es que y eso es importantísimo, esa pregunta, es que la comunidad internacional va a desconocer la supuesta asamblea que surja de esa votación. Seguirá siendo reconocida la asamblea electa en diciembre del año 2015, que está presidida por Juan Guaidó, y bueno, continuará la pugna política, pero seguirán ellos en los créditos adicionales, en los empréstitos a nivel internacional, totalmente estrangulado, continuarán las sanciones a nivel internacional. Por supuesto que como pueblo vamos a seguir padeciendo, pero ellos también serán un objeto de mayor presión, porque entonces continuará como ha venido siendo, el último caso fue el de SAP, seguirán las persecuciones para todos los militantes, dirigentes, testaferros que tiene el chavismo, donde estén, que salgan en cualquier lugar del mundo, entonces serán objeto de persecución, de captura, de proceso y por supuesto les serán incautados, decomisados absolutamente todos los bienes. O sea, ellos también van a pagar un costo y un costo elevado porque su posición de mantenerse a toda costa en el poder va a traer como consecuencia simple y llanamente que van a terminar teniendo el país por cárcel. Veo, ¿cómo puede salir? Hay líder aquí. Disculpen, me perdí un poco en las preguntas después de Sebastián, doctor Ferrer. ¿Cuál puede sería seguir el poder de esta? ¿Cuál cree usted que sería la vía a seguir para poder de esta narcodictadura? Me imagino que para poder salir, aparte del medio electoral, ¿qué método puede aplicar? Mire, hay otras vías, pero no son vías pacíficas, ni democráticas, ni electorales. Y no están en nuestras manos. Por supuesto que hay factores de presión que son importantísimos para poder salir, como sería el caso de la Fuerza Armada, o sea, movilizar a la Fuerza Armada no para que dé un golpe de Estado, sino para que obligue al gobierno, a la usurpación, a negociar y a convocar un proceso electoral cristalino, prístino, diáfano, con garantía, competitivo, una elección competitiva, es de suma importancia, ¿no? Hay otras vías, pero bueno, esas otras vías realmente tampoco son una total garantía de éxito, pues. No es verdad que sea una garantía de éxito total que haya un golpe de Estado, porque a lo mejor puede ser un golpe de Estado para caer en una dictadura militar. De hecho, esta dictadura tiene mucho de un componente militar. Dejó de ser un gobierno autoritario cívico-militar para ser un gobierno autoritario militar-cívico. Y si seguimos como vamos, yo creo que va a terminar siendo militar-militar. Lo que pasa es que de orientación ideológica de izquierda y populista, ¿no? Pasar a un gobierno de orientación militar, pero de orientación de derecha, yo en lo personal, bueno, aún cuando no comulgo con la orientación de izquierda, yo anhelo un gobierno civil, porque un gobierno civil significa la restauración del Estado de Derecho y sobre todo, fundamentalmente, los valores de la libertad. Joshua Mujica
Mi pregunta es en cuanto a las intervenciones de las directivas de los partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, porque le dan la dirección del partido Acción Democrática a Bernabé Gutiérrez si el amparo iba en contra de él. Bueno, ese es el derecho alternativo bolivariano, se lo dieron a quien le es más cercano. Por eso le nombraron al hermano rector electoral. No, no es de extrañar lo que se hizo en el caso de Acción Democrática, que también es lo mismo que se hizo con Primero Justicia y con las demás organizaciones políticas que han venido interviniendo por la vía de la Sala Constitucional. Pregunta, si ya Maduro está deslegitimado, producto de una errada abstención en 2018, hay 60 países que reconocen a Guaidó como presidente interino, ¿cierto? La legitimidad, esta es Carliana Riechi la que me pregunta, la legitimidad no es un constructo político sólido. La ilegitimidad no es el resultado de la evidencia y la documentación de acciones por parte del gobierno. Es decir, Maduro será legítimo de la noche a la mañana, participe o no la oposición. Deja de ser ilegítimo por querer medirse. Bueno, la legitimidad realmente se tiene o no se tiene, no es medible, no podemos confundir legitimidad con popularidad, pero lo que sucede, porque la legitimidad viene dada por la aceptación o apoyo popular, pero con relación a la aceptación que recibes del gobierno, porque la conformidad con las normas es la legalidad. Normalmente, si tú en un Estado de Derecho estás de acuerdo con las normas, entonces el hecho de cumplir con las leyes que tú estás de acuerdo te da también legitimidad y tenías legalidad y legitimidad. Pero en este caso concreto, Maduro no solamente es impopular, no solamente un asunto de impopularidad, que puede ser algo pasajero, que un gobierno sea impopular, subir, bajar en los niveles de aceptación de popularidad, sino que es ilegítimo porque también él está en contra del sentimiento de respaldo a las grandes mayorías, su gobierno, porque es un gobierno de facto, pero es un gobierno. Los gobiernos pueden ser de jure, de derecho o de facto, de hecho. Esto es un gobierno de hecho, porque usurpa, y de ahí viene el término de usurpación, la voluntad popular. Y sí, obviamente, no solamente un problema de popularidad, es ilegítimo. Es ilegítimo en el origen, a partir del 2018 se hizo ilegítimo en el origen, ilegítimo en el ejercicio, ilegítimo desde hace tiempo en lo que tiene que ver con los resultados, y tiene, bueno, incluso ilegítimo desde el punto de vista simbólico, porque la usurpación hace que utilice indebidamente los símbolos externos del poder. Yo estoy en la cuenta de Mauri, soy una de las ponentes del foro, mi nombre es Andrea Valente, y bueno, darle en realidad en nombre de todos los que estamos acá, las gracias por su participación, por su ponencia, por aclararnos un poco más lo que representa en realidad el panorama político de estas llamadas elecciones, si se pueden llamar así también. Le damos las gracias y bueno, muchísimas gracias por siempre abrirnos las puertas y estar en pro de continuar con nuestra educación y con nuestra formación, que en estos momentos es cuando más lo necesitamos. Bueno, espero que haya sido de meridiana claridad la exposición previa